Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Pedro, Pablo. No sé, buenas. Hoy estamos noches, ¿no? Buenas noches con todos. Buenas noches, chicos. Buenas noches. A ver, vamos a tomar la lista porque quiero avanzar rápido. Aldana, Presente, profe. Cadena, Chimbiligua, Conforme, Fernández, Lara, Luachamín, Noriega, Oña, Presente, Liz. ya, Perugachi, Pilataxi. Presente, Liceo. Buenas tardes. Buenas noches. Ruano, Sánchez y Shura. ¿Listo? ¿Alguien más en lista? ¿No? Listo, entonces vamos a continuar porque, bueno, hoy voy a tratar de avanzar estamos un poco atrasados con un tema porque tenemos que rendir la prueba creo que este viernes, pero si en el caso de que no alcancemos con los dos temas el día de hoy, concluimos el viernes y la prueba será la siguiente semana. Pero tendríamos que dar la prueba esta semana porque esta semana es de pruebas, pero bueno, con todo ya veamos cómo nos va. Vamos a continuar, entonces vamos a avanzar con este tema de aquí de los textos académicos, ¿sí? A ver, hay muchos tipos de textos académicos, muchos tipos de textos, perdón. Hay dos tipos de textos, textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos no literarios tenemos a los textos académicos. Entonces, un texto académico hace referencia a los trabajos propios en el ámbito estudiantil. Es decir, que ustedes, pues, están en segundo de bachillerato, cuando pasen a tercero, deben ustedes saber entregar esos trabajos académicos. Para graduarse, están pidiendo, de hecho, por esta cuestión de la pandemia, pues trabajos escritos, ya, textos académicos escritos, proyectos de grado se denominan. Entonces ustedes tienen que saber escribir estos textos. Hay muchos tipos de textos académicos. Por favor, Pedro, ayúdenos leyendo. ¿Cuáles son estos tipos? Textos académicos. Un texto académico hace referencia a los trabajos propios del ámbito estudiantil. Ejemplos: monografía, tesis, ensayo, comentarios de textos, resúmenes, reseñas, críticas, entrevistas, artículos de revistas, potencias, entre otros. Ya, muy bien. Muchas gracias. Continuamos. Tenemos las características de los textos académicos, cuatro características principales. Hay muchas más, pero vamos a ver estas. A ver, por favor, ¿quién está por aquí? Pablo. Ayúdanos con la lectura, Pablo. Características de los textos académicos. Estilo formal y técnico. Una monografía, por ejemplo, debe reunir ciertas condiciones formales de redacción, contar con una introducción, un índice correctamente organizado, la manera de realizar bibliográficos, la conclusión, el anexo, etc. Variedad temática. El tema a ser tratado depende de la disciplina. Habrá textos académicos que desarrollen temas educativos, sociales, naturales y científicos. Dirigido a un público especializado. Puede estar dirigido a los profesores, a un tribunal de examinación. Demostrar un conocimiento en forma, demostrar un conocimiento en forma sistemática, científica. Forma sistemática, ¿ya? Entonces tenemos que un texto académico tiene una cierta forma, ¿ya? Y la forma, digamos, el modelo va a ser introducción, desarrollo, conclusiones, dependiendo del tipo de texto académico. Una monografía es un trabajo mucho más amplio, por lo cual vamos a agregar otro tipo de cosas, como por ejemplo una portada, un índice, introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones, anexos y la bibliografía y referencias bibliográficas. ¿Ya? Entonces, eso más bien va como que a extenderse dependiendo del tipo de texto académico, pero recuerden que, digamos, la estructura base es introducción, desarrollo y conclusiones, ¿ya? Variedad temática, podemos hablar de cualquier tema, ¿sí? Si yo a ustedes les pediría que escriban un artículo, puedo pedirles un artículo referente al lenguaje o podría ser un tema libre. La cuestión es que ustedes sepan, pues,
escribir de forma correcta, ¿ya? Dirigido a un público especializado. No es lo mismo escribir para un niño, escribir para sus compañeros, escribir para un profesor, a que también escribir para un público especializado. Tenemos que manejar, adecuar nuestro lenguaje al tipo de público que tengamos y demostrar nuestros conocimientos. No podemos escribir sin antes habernos informado previamente de cualquier tema, ¿sí? Para eso tenemos la bibliografía y las referencias, ¿ya? Tenemos aquí más características de los textos académicos. Por favor, Marilyn, ayúdanos con la lectura. Ya dicen, a ver, dice características de los textos académicos. Los textos producidos en el ámbito estudiantil tienen una marcada característica formal. 2, se presta mucha atención al lenguaje y al estilo empleado. 3, cuidado en la forma en que se haya estructurado el texto. 4, las normas de citas bibliográficas, entre otros. Ya, por lo tanto, un texto académico, estamos hablando del ámbito estudiantil, debe tener estas características, como bien dice aquí, ¿no? Hay que cuidar mucho el lenguaje, tiene que ser formal. Nada de jergas, nada de términos dichos así por decir, digamos, tenemos que emplear correctamente el lenguaje, tenemos que ser formales, ¿ya? Nada de muletillas, nada de repetir palabras, ¿ya? Utilizar correctamente los conectores, si es posible parafrasear, si encontramos palabras repetidas, para eso tenemos, ya vimos el tema, bueno, no se conectaron la mayoría, pero la anterior clase quedó grabada, pueden revisar el parafraseo, y bueno, muchos elementos más. Luego tenemos que tener la bibliografía, un texto académico tiene que tener sí o sí bibliografía, ese es un requisito. Vamos a leer este texto de aquí. A ver, vamos a leer este texto de aquí y ustedes me van a decir, pues, qué tipo de texto es. A ver, por favor, Alejandra, ayúdenos con la lectura. El texto donde está, buenas noches, dice, el texto donde está esa bolita o desde arriba, dice, a continuación presentamos. Aquí, desde aquí, todos los seres vivos. Ya. Todos los seres vivos están formados por unidades muy pequeñas, generalmente invisibles, a simple vista llamadas células. Este nombre fue dado por su descubridor, Robert Hooker, en 1665 y significa celda pequeña. ¿Sigo? Sí, por favor. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. En una célula ocurren todas las funciones vitales de manera que basta una sola de ellas para tener un ser vivo. ¿Qué será un ser vivo unicelular? La célula es una porción limitada de protoplasma, una sustancia constituida por 75% de agua, 5% de otras sustancias inorgánicas y 20% de compuestos orgánicos. Las partes del protoplasma tienen funciones coordinadas de tal manera que le otorgan a la célula un alto grado de especialización funcional, a cualquiera sea el tipo de tejido al que pertenezca. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de texto será esto? A ver, le voy a dar opciones de respuesta, Alejandra. A ver, 1, narrativo. 2, expositivo. 3, argumentativo. Argumentativo. Ya. Esta es una monografía. Vamos a comenzar diciendo es una monografía sobre la célula. ¿A qué tipo de público está dirigido, Alejandra? Al público en general. Muy bien, excelente. Ya, no es un texto argumentativo, es un texto expositivo, porque los textos argumentativos lo que hacen es intentar persuadir respecto a algún tema. Ya ponemos un tema y argumentamos nuestro parecer. ¿Qué opino yo frente a ese tema? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estoy en contra o estoy a favor? Aquí solo nos están dando, pues, información. No nos dice si está bien, si cree que está mal, no nos da, no da un punto de vista respecto a algún tema. Lo único que hace es aportar información.
Da información, nos pone porcentajes, nos pone definiciones, nos pone incluso una investigación de un señor, quien descubrió la célula, nos da información respecto a esta célula, ¿ya? Entonces es un texto expositivo porque solo expone información. No dice si esta información expuesta está bien o está mal. Solo expone la información, uno lee la información y ya está, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es un texto expositivo. Vamos acá a ver. Vamos aquí. Tenemos aquí un ejemplo de un texto de comentario. Por favor, Eduardo, ayúdenos con la lectura. Sí, dicen, nos hallamos ante un texto histórico, ya que el autor Heródoto, Heródoto se propone a exponer los orígenes de la humanidad en forma cronológica hasta llegar a la época actual en la que fue escrita dicha obra, ya que en los primeros párrafos se advierte también el tono narrativo del autor. Comienza su obra recurriendo al relato con la intención de explicar el origen de determinados pueblos. ¿Ya? Seguidamente propone varios ejemplos. Ya, muy bien. Aquí, si ustedes se dan cuenta, es un tipo de texto que se está manifestando, pues primero está escrito en primera persona. Está escrito en primera persona porque dice nos hallamos. Nosotros podemos darnos cuenta cuando un texto es escrito en primera, tercera o tercera persona a través de los verbos. Hallamos está conjugado en primera persona del plural. Ejemplo, yo me hallo, yo hallo, es en primera persona, yo hallo. En plural sería nosotros, ¿no? En plural sería nosotros, en primera persona de plural es nosotros. Nosotros nos hallamos. Ya, entonces yo a través de los verbos, nosotros o ustedes a través de los verbos se dan cuenta si este texto es escrito en primera o en segunda o en tercera persona, ¿ya? Este tipo de texto es un texto argumentativo. Los textos argumentativos, por lo general, no todos, pero por lo general algunos, están escritos en primera persona. Es un comentario personal, ¿ya? Entonces es válido que en un comentario encontremos este tipo de verbos que están en primera persona, en este caso, primera persona del plural. Si está correctamente, así ustedes podrían escribir un texto en un comentario. Si yo les pido un texto, ejemplo, como la monografía que estaba acá, este tipo de texto no encontramos verbos como nos hallamos, estamos formados, vemos, no, ¿no es cierto? Más bien está escrito en tercera persona, está como que de manera impersonal. Dice, todos los seres vivos están formados, miren, están. Está en verbo, este verbo está en tercera persona, están. Entonces, textos como los tipos de textos como los descriptivos, no, perdón, los expositivos se escriben en tercera persona. Solo estos tipos de textos como un comentario o un, por ejemplo, un ensayo, ahí podríamos escribir en primera persona. Ahí sí que es válido, ¿sí? Vamos acá. Ejemplo de un texto de una enciclopedia. A ver, por favor, Brian, ayúdenos con la lectura. Claro, Licen, ahí me escucha. Sí, muy bien. Ya, dice, ejemplo de texto académico, artículo de la enciclopedia. Dice, el sol es la, a ver, el sol es la estrella del sistema solar. Es la más cercana a la Tierra y produce su propia luz. Dice, el sol se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Tiene un diámetro de 1.390.000 kilómetros, que es 100 veces mayor que el de la Tierra. Durante mucho tiempo se pensó que el Sol era una gran bola de fuego, pero hoy se sabe que está compuesto por gases calientes, por gas caliente. La energía que libera, entre paréntesis, dice que percibimos en forma de luz y calor. Se genera cuando su núcleo de hidrógeno se convierte en helio en un proceso conocido como fusión nuclear.
Ya, muy bien. A ver, Brian, cuéntenos. ¿Qué tipo de lenguaje se está empleando en este texto? A ver, le voy a dar las opciones de respuesta. ¿Es un lenguaje coloquial, vulgar o culto? Mm, un coloquial. Yo diría que sí, podría ser coloquial, pero la cuestión es que estamos empleando ciertas palabras como diámetro, a ver, diámetro, otras palabras como gas, caliente, eh, núcleo, hidrógeno y helio, así que son unas palabras, fusión nuclear. No son palabras que utilizamos como que en nuestro día a día, ¿no es cierto? O no, coloquialmente no decimos fusión nuclear. Vamos a decir que este texto, como tiene tecnicismos, es un texto culto, un texto científico, ¿ya? Entonces pertenece a un lenguaje formal. El texto tiene un lenguaje formal, ¿ya? Ok, continuamos con el siguiente. Siguiente, vamos ahora a leer un fragmento de un ensayo sobre la eutanasia. Por favor, Pablo, ayúdenos con la lectura. Se trata de un... ¿Sí me escucha? Sí, Se trata de un tema polémico que requiere un análisis profundo. Aunque para muchos sea fácil decir, por ejemplo, cada uno tiene derecho sobre su vida y por tanto puede decidir si terminarlo o no. Sin embargo, ese, ese tipo de comentarios no constituyen verdaderos argumentos para un debate para ser serio y detallado. Por ejemplo, si una persona está en depresión y con ciertos problemas físicos y solicita un suicidio asistido, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer caso a los deseos de esa persona y ayudarla en su propósito. Mi posición, en este caso, es negarle a esa persona lo que está pidiendo. ya. A ver, Pablo, coméntenos. Esta persona que escribió este texto, por lo tanto, ¿está a favor o está en contra de la eutanasia? En contra. Muy bien, está en contra. Ustedes se pueden dar cuenta que primero, aquí se manifiesta una postura, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de texto es argumentativo. Recuerden lo que les comenté, los textos argumentativos, como el ensayo o el comentario, nosotros manifestamos nuestro punto, nuestro parecer respecto a un tema. A diferencia del primer texto que leímos, que era sobre la célula, que solo exponía, era un texto expositivo porque solo exponía la información, no decía está bien y está mal. Aquí sí dice, está mal, la eutanasia está mal. Ponen un manifiesto en punto de vista. Por lo tanto, este es un tipo de texto argumentativo, porque mediante mis argumentos yo voy a defender mi posición, mi postura respecto a un tema, ¿sí? Ese tipo de textos también puede estar escritos en primera persona. Cuando decimos negarle, aquí dice, mi posición es negarle, ¿ya? Estamos escribiendo, pues, desde nuestro punto de vista y utilizo verbos que me ayudan a describir mi punto de vista. Los verbos están en primera persona. Vamos acá. Bueno, este es un cuadro, solo les voy a resumir porque es un poquito largo como para leerlo. El texto argumentativo, por lo tanto, expresa la posición del emisor respecto a un tema. Cualquier tipo de tema, pues vamos a expresar nuestro punto de vista. Pretende darnos razones, una serie de razones y argumentos en torno a esa idea para apoyarlo o bien para, digamos, contradecirlo. Plantea datos, ejemplos, una serie de ideas que sustenten ese tema y tiene como un objetivo o vamos a decir intención comunicativa es persuadir o convencer, ¿sí? Hay muchos tipos de textos argumentativos como por ejemplo artículos de opinión, editoriales, críticas de prensa, discursos, publicidad, ensayos. Y aquí tenemos un ejemplo, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque ya leímos el ejemplo anterior. Acá. Tenemos textos académicos. Vamos a hablar un poquito del ensayo. A ver, por favor. A ver, vamos a leerlo así. Planificar un ensayo. Para planificar un ensayo tenemos que responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el tema del ensayo? Aquí tenemos algunos ejemplos.
Miren, tenemos el aborto, las redes sociales, el abandono de los animales, el feminismo, la depresión de los jóvenes, el racismo, el sistema de educación, la democracia en el Ecuador. O sea, y hay muchos más temas que podríamos hablar. Digamos, ustedes eligen, ejemplo, las redes sociales, ¿ya? Si son buenas o son malas. ¿Te parece conveniente las reflexiones que contienen? Antes de hacer el ensayo tenemos que reflexionar, ¿no? A lo mejor alguien dice aquí, yo estoy a favor de las redes sociales. Alguien dice, no, yo estoy en contra, han destruido las relaciones entre los seres humanos y, digamos, esta capacidad de comunicarnos, ¿ya? Y una vez que ya tenemos la reflexión, nos damos cuenta si estamos a favor o en contra, ¿no? Siguiente pregunta, qué dirías al autor si quieras contradecir sus argumentos? Digamos que Alejandro está a favor de las redes sociales y digamos que Pablo está en contra. Ustedes tienen como que tratar de ponerse en el lugar de cada quien y decir, a ver, ¿qué me diría una persona que está en contra de las redes sociales en el caso de que yo esté a favor? O digamos que yo estoy a favor de las redes sociales, bueno, yo estoy en contra de las redes sociales, yo me pongo a pensar, ¿qué me diría una persona que está en cambio a favor o en contra? ¿Ya? Es como que intentan de ponerse en el lugar del otro y pensar qué argumentos les diría a alguien que les intenta contradecir. Una vez que ustedes pues dan respuesta a todas estas preguntas, ya están armando su primer borrador, tenemos reflexiona sobre un tema que te gustaría escribir un ensayo. A ver, no vamos a escribir el ensayo porque se nos va a acabar el tiempo, o sea, no tenemos tiempo para escribir un ensayo, pero más adelante sí les voy a comenzar que escriban, pues, ensayos cortos, microensayos, ¿ya? Entonces es importante que no se olviden de estas, pues, pequeñas preguntas que les pueden ayudar a ustedes posteriormente a hacer un borrador de un ensayo y luego presentar un, así sea uno cortito. En algún momento sí lo hacemos. Vamos acá. Ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Como les puse. Para tu proceso de escritura, revise el vocabulario que se encuentra en los anexos. Deben ustedes revisar su vocabulario y poner en una parte de anexos, en el caso de que tengan mucho tecnicismo, ¿ya? Ejemplo, digamos que yo elegí el tema en las redes sociales. Dice, comenzamos la parte de redactar. Escoge uno de los temas que anotaste en la actividad anterior, que ahí les puse una lista, y escribe un primer borrador guiándonos en las preguntas de reflexión. Eh, un ensayo debe contener citas, ya sean cortas o largas, porque nosotros para hablar de un tema tenemos que averiguar antes. Me informo en periódicos, me informo en un libro, en un video de YouTube, en un post de Facebook, de Twitter, como sea, en donde ustedes busquen información para respaldarse, para poder escribir su ensayo, tienen que ustedes constar en lo que es las referencias bibliográficas al final de su ensayo. Es importante que tengan citas, le dan mucho más peso. La cita se conoce como argumentos de autoridad, ¿ya? Y su ensayo pues debe responder a las siguientes preguntas también. ¿Incita a seguir leyendo? Si es que incita a seguir leyendo, quiere decir que ustedes escribieron un ensayo interesante. En la parte de la argumentación, se trata de una idea en cada párrafo, digamos que es un ensayo de unos 4 párrafos, pues ustedes deberían defender, digamos, diferentes ideas respecto a un tema en cada párrafo. En nuestro ejemplo de las redes sociales, digamos que yo digo, las redes sociales contribuyen al bullying. Entonces, en un párrafo escribo sobre el bullying. Otro párrafo, yo puedo decir, las redes sociales también dan paso a la delincuencia, a delinquir. Escribo otro párrafo respecto a esa idea. Ejemplo, digo otra idea, digo, las redes sociales alejan a las personas en vez de acercarlas. Y escribo otro párrafo, ¿por qué pienso eso? Entonces, en cada párrafo deben ustedes tener argumentos y cada uno de estos argumentos contribuyen a mi idea, a mi tema general, que era pues que las redes sociales perjudican a las personas. Ya, digamos que será mi tema. Tiene la conclusión una reflexión final que resume todo lo dicho anteriormente. Si es que es así, pues está muy bien. Se expone de manera clara el mensaje que quería dar a conocer, o sea, ¿se entiende este ensayo? O sea, ¿he defendido mi idea, mi postura respecto a este tema? Si la respuesta es sí, quiere decir que está muy bien hecho este ensayo. Como les dije, en este momento no tenemos el tiempo para hacer un ensayo, pero más adelante, pues sí, vamos a hacer en pequeños ensayos cortos. Y espero que no olviden estas reflexiones que les van a ayudar bastante a darse cuenta que también lo hicieron. Vamos a dejar aquí. Ya, este tema vamos a terminarlo y todavía nos queda tiempo. Tenemos que avanzar con el otro tema. Déjenme ver si es que alcanzamos, pues, el último tema. Ya.
A ver, un ratito. Yo creo que sí alcanzamos. Ya, tenemos poquito tiempo, pero tratemos de alcanzar. Tenemos el libro electrónico y sus conflictos. Mitología, el viaje mitológico. Vamos a leer este pequeño fragmento. Lean con atención. Tenemos un deber que cumplir. Ese deber es unas preguntas, un control de lectura basándonos en lo que vamos a leer en este momento. Así que mucha atención. Por favor, inicie Pedro con la lectura, el primer párrafo. El viaje mitológico, fragmento adaptado. Al día siguiente me encontraba en mi habitación jugando a Planet Wars Battlefront. Era uno de mis videojuegos favoritos y normalmente pasaba sin dificultad de un nivel a otro. Pero, por alguna razón, mi puntería era peor que otras veces y los sedientos morlacks alienígenas implacables que querían apoderarse de nuestras reservas de agua. Llevaban las de ganar. Ni siquiera la tristeza perspectiva de pasar el resto de mi vida acarreando agua para ellos provocaba mi reacción. ¿Ya? Entonces aquí El estamos juego, en una parte, perdón, estamos en una parte, un niño está jugando un juego, ¿ya? Es lo que está contándonos. A ver, continúa Alejandro, siguiente párrafo. El juego era demasiado lineal. Estaba harto de disparar contra todos los que se asemejara a un Marlac y las acciones de mis ruidos compañeros. El capitán Mendel y los soldados Urk, Kaunas y Taliaferro me aparecían excesivamente prescindibles. A su lado, hasta el gigante Caliat. Era un prodigio de sutileza, por no hablar del asunto Ulises. El astuto Ulises. Ujú. Ahí tenemos dos personajes, Goliat y también tenemos a Ulises. Continúe, a ver, por favor, Pedro. Ay, Pedro, ¿qué digo? Me estoy perdiendo, Pablo. Dejé de jugar y pensé en los libros, en el poder que tenía para buscar nuestra complicidad y para despertar en nosotros sentimientos desconocidos. Y eso que yo solo había viajado a ellos y no había leído ninguno. Recordé algo que me había dicho Pa, que el mérito de los buenos libros no dependía únicamente del argumento que contaban, sino del orden de las palabras y las frases. Quizá debía hacer un nuevo esfuerzo, empezando por los libros a los que había viajado. Ya, entonces, este chico dice que está en el futuro, no es un cuento futurista. Ellos no, cuando juegan o bueno, cuando juegan los videojuegos, se meten dentro del videojuego, son un personaje del videojuego. Entonces le intriga porque dice que hay muchos personajes de su videojuego que son parte de la literatura. O sea, que hay historias, hay libros y tomaron estos personajes de la literatura y hicieron un videojuego. Entonces, como que le está intrigando. Pero por favor, continúe, Pablo. Yo mismo le hice. Sí, por favor. Busqué el texto de la Biblia en Cosmonet y di con 3 o 4 versiones. Por lo visto, aún tenía lectores entre los navegantes. El combate de David contra Goliat ocupaba solo una pequeña parte de un capítulo del primer libro de Samuel. Lo leí de un tirón en la computadora. Aunque no entendí todas las palabras, no encontré nada en el que no estuviera en mi viaje, salvo que al final yo no había querido cortar la cabeza del gigante y, confiando en su sinceridad, le había tendido la mano. Sin embargo, me gustaron la sencillez del libro y su sabor antiguo y repetitivo, que producía un ligero efecto hipnótico, como el refresco de cola. Supongo que eso era lo que Pa llamaba el ritmo de la historia. Mientras lo leía, me pareció ver el rebaño de ovejas asustadizas y las piedras donde se
agazapaba el leopardo. Bien. Entonces está leyendo en una biblioteca virtual que es Cosmonet, fragmentos de la Biblia, porque ahí está la parte de Goliat, ¿no? David contra Goliat. A ver, lo voy a leer yo esta parte para terminar rápido esta lectura y indicarles cuál es el deber. También la Ilíada se hallaba en Cosmonet. Al principio me desconcertó un poco, aunque Pa me había dicho que se trataba de un poema. No esperaba que la versión en español estuviera en versos, y además me perdí entre tantos dioses extraños, pero me dejé llevar por el texto en cuanto aparecieron los personajes que me resultaban familiares: Ulises, Agamenón, Priamo y sobre todo Helena. Seguí leyendo cuando Pa llegó a la casa esa noche y me quedé leyendo cuando se acostó. 9, así, 9 protestó. Ay, perdón, me perdí. 9 protestó porque aún estaba programada para recordarme que me fuese a dormir temprano. Así que apreté los botones correspondientes que llevaba ocultos en el vientre y ajusté el comportamiento al horario de verano, mucho más agradable. Al momento se acurrucó a mis pies y cerró los ojos. Hacia las 4 de la madrugada apagué la luz, pero no podía dormir. Acababa de leer ese canto de Iliada donde Héctor mata a Patroclo, confundiéndolo con Aquiles, y temía la venganza de este cuando se enterase. Al final, la curiosidad pudo más. Harto de dar vueltas en la cama, encendí la luz, me senté ante la computadora y continué leyendo. Casi grité cuando los hijos de Héctor rompen a llorar, incapaz de reconocer a su padre en aquel guerrero de tremolante penacho y brillante armadura, que se le acercaba para despedirse. Presentía lo peor, y el recuerdo de que en su viaje a la Ilíada, Pa había asumido el papel de Héctor aumentaba la emoción de la lectura. Precisamente en aquel momento apareció Pa en la puerta de mi habitación. Acababa de levantarse para ir a la agencia. ¿Qué haces? ¿No duermes?, me preguntó. Ya lo ves, leo la Ilíada. Continuamos acá. No dijo nada, pero a ver, no alcanza a leer esta línea de acá arriba. Por favor, a- ayúdeme, Alejandra. ¿Qué dice la primera línea? No dijo nada, pero a la penumbra me pareció que sonreía. Ya, gracias. Con un nudo en la garganta asistí, perdón, asistí a la horrible muerte de Héctor, a la profanación de sus restos y a esa escena de canto final donde Aquiles y Priamo, el guerrero furioso y despiadado en el viaje y respetado rey de Troya, se abrazaban y lloraban juntos. El texto acababa abruptamente con los funerales de Héctor. Desconcertado, apreté varias veces la tecla de avance hasta que recordé que Pam me había contado que el final del Troya no se contaba en la Ilíada, sino en la Odisea. Así, un libro me llevó a buscar otro. Ya en Odisea me embarqué con Ulises rumbo a la isla de Ítaca, sin necesidad de pasar por la bibliotravel, ni ocupar el sillón reclinable. Viajé al país de los comedores de loto. Burlé el cíclope Polifemo, pariente lejano de Goliat. Conocí a la hechicera Circe, que estuvo a punto de transformarme en un cerdo. Visité el reino de los muertos, escuché los cantos seductores de las sirenas y llegué a las islas de las ninfas Calipso, que me retuvo durante 7 largos años. A ver, ayúdeme por favor, Alejandra, leyendo la primera línea de acá. La primera línea, luego convertido en Telemaco, el hijo de su Ulises, partí en búsqueda de su padre y escuché de labios de su antigua compañera de batalla la historia del caballo de madera y el final de la ciudad de Troya, que no coincidía naturalmente con el mío. Y de nuevo transformado en Ulises, volví a mis tierras de Ítaca. Fui reconocido por mi fiel perro Argos y y reencontré a mi mujer Penélope, tejido un tapiz interminable. Uno a uno maté con mis flechas a todos sus pretendientes. Aprendí varias cosas. Una, que cuando uno lee un libro relaciona continuamente lo que está leyendo con lo que ha leído o con lo que sabe, de modo que uno va cambiando mientras lee.
al mismo tiempo va aportando al libro detalles como un paisaje o una cara que no estaba en él, pero puede parecer obvio, pero yo no lo sabía. Si hoy, a ver, si hay un objeto realmente interactivo, es el libro. A ver, vamos a analizar un poquito, les voy a comentar. Es un chico que pues cuenta que él se mete en los libros cada vez que lee, porque estamos en el futuro. Él viaja de libro en libro, cada vez que lee es un personaje. Entonces, primero estuvo en la Biblia, luego en la Ilíada, en la batalla de Troya, y luego en la Odisea, en los viajes de Ulises. O sea, él se metía en los personajes. De pronto, él cuando leía la Odisea, él se convertía en Ulises y vivía todas las aventuras que vivía este personaje. Quien escribió este fragmento, bueno, este cuento, bueno, no es un cuento, es un libro, leímos solo un fragmento, es Vicente Muñoz Puelles, que nació en España, en Valencia, en 1948 y tiene varias publicaciones, ha ganado muchos premios. Y uno de los premios que ganó, pues tenemos en el 2004 con el premio Anaya de Literatura Juvenil e Infantil. ¿Ya? Entonces, ha ganado algunos premios. Vamos a ir acá con la actividad que les comentaba. Esto va a quedar como deber, chicos, ¿sí? Es un control de lectura. A ver, un ratito. Ya, aquí. La primera pregunta ya está respuesta, ya está resuelta, perdón. Resuelve las actividades que te plantean a continuación. Busca el fragmento en donde confirmen los siguientes puntos. Ah, no, perdón, está resuelta. El protagonista está leyendo las obras por internet. Lo que ustedes van a hacer es citar, leen el texto otra vez y van a escribir en qué parte me dice que está leyendo por internet. Ejemplo, nos dice que buscó el libro en Cosmonet. Ejemplo, ahí está la primera respuesta. Ustedes escriben que buscó el texto en Cosmonet. Luego busquen la parte en la cual nos dice que el padre del protagonista, o sea, Pa, disfrutaba que su hijo lea. Había una parte que decía que lo vio al padre cuando decía, aún sigues leyendo, y el padre luego le sonrió al escuchar que su hijo decía que sí. Luego busquen una parte, dice que el protagonista ya había viajado virtualmente a los libros. Recuerden que viajó a 3 libros, ¿ya? Escriben cuáles. Otra pregunta, ¿el protagonista conocía a los personajes de otras obras antes de leerlas? Recuerden que él jugaba videojuegos, por lo tanto ya se le hacían familiares, y por ahí dijo, ¿no? Se me hacía familiares Ulises, Príamo, Aquiles y sobre todo Helena. Entonces ustedes vuelvan a leer y encuentren esa parte donde dice eso y lo escriben. Otras preguntas que tenemos para el deber es, resume la información que aporta el protagonista de cada una de sus lecturas, es decir, la información que nos cuenta respecto a la batalla de David y Goliat, ¿qué nos dice de eso? Por ejemplo, eso les ayuda una parte que dice que estaba en la Biblia, en tal parte, en tal versículo, en tal libro, nos decía. De la Ilíada, ¿qué nos contó de la Ilíada? Que era la batalla de Troya, pero por ahí nos contaba algo. La Odisea igual, ¿qué pasó con la Odisea? Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que el protagonista habla en primera persona en los últimos párrafos? Esta parte les voy a ayudar. Él está metido en el personaje que era Ulises. Por eso dice, y llegué a Ítaca y reencontré a mi esposa y maté a sus pretendientes. Y última pregunta. Según información que puedes desprenderse del texto, escribe 2 adjetivos del carácter para caracterizar, perdón, a cada uno de estos personajes. Héctor, Príamo, Aquiles, Ulises. Buscan 2 características, ¿sí? Y bueno, vamos, eso de ahí es el deber, pues, para la próxima clase. A ver, este deber lo pueden presentar hasta el viernes. Y solo para finalizar, porque nos falta ya unas poquitas diapositivas, chicos, este tema es cortito, pero nos atrasamos un poquito en la anterior clase, por lo que no pudimos avanzar porque no había nadie conectado, solo una persona. El libro electrónico tiene sus ventajas, como por ejemplo, permitiría que los estudiantes no llevasen kilos de libros en la espalda. Las bibliotecas y las personas tendrían más fondos bibliográfico infinito, o sea, porque es enorme el Internet. Hay más acceso a la cultura, hay millones de árboles se salvarían y los autores ganarían más, por lo menos un 70% más de sus regalías. Las desventajas es que no existe la misma sensación del libro físico, que comprar un dispositivo apropiado para leer los digitales, pues aquí se necesita como que mucho dinero. Y las librerías también perderían trabajos, ¿sí? Eso es todo, chicos. Esto de aquí del Guaranguao no lo vamos a leer, lo vamos a leer otro día, ¿sí? Pero yo les voy a subir las diapositivas. Ustedes lean por su cuenta el Guaranguao. No hagan el control de lectura que está al final del Guaranguao. Solo lean el cuento, por favor, porque eso también va a ir en la prueba, ¿sí, chicos? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de terminar la clase? Toma lista, Alice. Sí, ya tomé lista. Me escriben por el Skype. Chicos, la prueba es el día viernes. No se olviden de estudiar, por favor. Este viernes, profe. Sí, este viernes es la prueba.
Ya listo, profe. Listo, el deber también lo presentan hasta el viernes y no se olviden de leer este texto del Guaranguao nada más. Yo les subo las diapositivas hoy mismo. ¿Sí, chicos? Sí, Licen, podría anotarme a mí, Alejandra Chimiligua. Ya, ahorita mismo. Bueno, chicos, si no hay nada más, nos vemos la siguiente clase. Ya, Licen. Ya, Una hasta buena luego. noche. Que les vaya bien.